Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar con un nuevo contenido de la unidad de geometría que corresponde a homotesia. Homotesia utiliza el concepto que ustedes ya vieron en séptimo y octavo, que era razones, que es una comparación entre dos cantidades. En este caso, las cantidades o los elementos que vamos a comparar son los segmentos que están aquí. Esos segmentos o los lados de la figura. ¿Ya? Lo importante es saber que una homotesia es una transformación geométrica que me permite obtener una figura de igual forma. Por ejemplo, si yo tengo aquí un rectángulo y hago como una ampliación, imagínense que sea una foto. No sé si ustedes han ampliado alguna vez una foto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo dibujo la misma figura, haciendo sus lados paralelos y todo, ahí, se dan cuenta que hubo un aumento. Entonces estamos haciendo a través de la homotesia una transformación geométrica, obteniendo una figura de igual forma. ¿Ya? Y estas figuras están relacionadas entre sí porque tienen una razón, un valor de razón, que es una constante, se llama razón de homotesia. Ahora, ¿cuándo dos figuras son homotéticas? Cuando yo trazo rectas que pasan por los vértices correspondientes, ¿bien? Y se intersectan en un punto. En este caso, si yo trazo una recta que pasa por esos dos puntos, después por esos dos puntos, imagínense que esas rectas no están, y todas esas rectas al trazarlas se van a intersectar aquí. ¿Ya? Entonces, cuando se intersectan esas rectas, ese punto se llama centro de homotesia. Bien, entonces cuando yo tengo dos figuras y trazo las rectas por sus vértices y todas llegan a un mismo punto, ese punto se llama centro de homotesia. ¿Ya? Y esas dos figuras serían homotéticas. Ahora, en la homotesia tenemos razones. ¿Ya? Y la razón parte desde la distancia, desde el punto en donde se produce la homotesia, a la imagen que corresponda. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos en el dibujo dos triángulos, ¿ya? Y cómo se calcularía la razón de homotesia, que se denota por la letra K, razón de homotesia. Nosotros calculamos, el concepto dice desde el centro al vértice de la figura, pero puede ser al revés, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, dice la razón entre el segmento A o prima, perdón, A' O, sería A' O, ¿ya? Este segmento que está aquí, lo voy a hacer con un color rojo. El segmento A' O, ese segmento de aquí, ese segmento, dividido el segmento AO, o sea, el segmento que está aquí. ¿Ya? Entonces están haciendo una comparación. ¿Entre qué? Entre el mismo segmento de donde sale pasa esa recta. Entre estos dos puntos. Ese punto de aquí y ese punto de aquí están relacionados. ¿Ya? Entonces, calculamos la razón dividiendo el trazo más largo dividido el trazo más pequeño. ¿Ok? Lo mismo si nosotros hacemos B', ese segmento B'O, o sea, todo ese segmento, dividido el segmento de aquí, me va a dar el mismo resultado. Después, si yo elijo C'O y lo divido por CO, voy a obtener el mismo resultado. Y eso es porque la figura se le aplicó una transformación geométrica que es homotesia y cumple con una razón. Y esa razón se calcula de esa forma, dividiendo los segmentos correspondientes o los segmentos que están sobre esa recta trazada que pasa por los puntos de la figura. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo durante la clase. El primer ejemplo dice sobre el triángulo ABC se realizó una homotesia de centro O. Homotesia de centro O. ¿Ya? Si
o A' es igual a 6 centímetros o A' es igual a 6 centímetros, o sea, es importante que si tienen dibujos vayan escribiendo esos datos. De O a' son 6 centímetros, ¿ya? ¿Cuánto mide B, B'? O sea, B, B', o sea, ¿cuánto mide este segmento que está aquí? Esa es mi incógnita X, la medida de ese segmento. Lo importante es que a mí me están diciendo que aquí se cumple una razón de homotesia. ¿Por qué? Porque de partida me están diciendo que se realizó una homotesia en esta figura, ¿ya? Al triángulo ABC, o sea, a este triangulito que está aquí, se le aplicó una homotesia. Y resultado de esa homotesia apareció este triángulo más grande. Por lo tanto, hubo un aumento, ¿ya? Creció la figura. Y como sé que es una homotesia porque me lo dice el enunciado, guarda relación con lo hablado anteriormente de que hay unas razones aquí que se cumplen. Entonces vamos a ver. Lo importante es tener claro los datos. Entonces yo quiero saber cuál es la razón de homotesia. La razón de homotesia la voy a calcular siempre y cuando yo tenga los datos a disposición. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el tamaño A'O, o lo puedo hacer al revés para que no se acostumbren de esa forma, o A' es desde aquí hasta aquí, dividido el OA, y esos datos los tengo, entonces sería 6 dividido en 3. ¿Por qué? Porque OA' mide 6 centímetros y OA mide 3 centímetros. ¿Cuál sería el valor de la razón de homotesia? 2, o sea, K es igual a 2. Esa es mi razón de homotesia. Ahora, con ese dato, vamos a ver si puedo calcular la X. Esa razón de homotesia se cumple para todo, ¿ok? Por lo tanto, vamos a calcular otra razón de la misma forma y vamos a encontrar el valor de la X. Bien, la segunda sería B'O, todo este tamaño de aquí, y BO. Lo voy a calcular ahora de la otra forma para que no se acostumbren a una sola. No piensen que es estricto de una sola forma. Entonces, tengo B'O, que no sé cuánto vale, porque ese pedacito de ahí no lo tengo, pero yo sé que todo este tamaño es 1,5 más el pedacito que desconozco, que es X. O sea, 1,5 más X. Dividido BO, que vale 1,5. Yo sé que esta es la razón de homotesia. Esta es la razón de homotesia. Y la razón de homotesia la tengo. Es 2. Por lo tanto, voy a decir 1,5 más X dividido en 1,5 es igual a 2. Multiplico por 1,5 para quitar el 1,5 de ahí y obtengo 1,5 más X, y ahora es igual a 1,5 por 2. Y 1,5 por 2 es 3. Quito 1,5. Entonces voy a tener que X es igual a 3 menos 1,5. Y eso es 1,5. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Que respuesta, el segmento B, B', o sea, lo que tenía como X ahí, es igual a 1,5. ¿Ya? Y ahí tendremos desarrollado el problema. Y esto solamente utilizando las razones. Estamos comparando. ¿Qué estamos comparando? El segmento grande con el segmento pequeño. Y esa comparación, que es una razón, tiene un valor. Estoy utilizando los conceptos de séptimo y octavo. Y ese valor se tiene que cumplir siempre.
que yo haga comparaciones de la misma forma. Entonces ahora voy a comparar el segmento que está acá abajo con ese segmento pequeñito y me tiene que dar la misma razón, o sea, el mismo valor de razón. Y ese mismo valor de la razón es 2, que calculé anteriormente. Y gracias a eso puedo saber cuánto vale x, porque tiene que mantenerse esa razón siempre. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Conceptos. Hay cosas que ocurren dependiendo del valor que se tenga para k. Primer punto. Si k, que es nuestro valor de constante, ¿ya? Si k es mayor que 0, es una homotecia directa y se tienen los siguientes casos. ¿Ya? Si k está entre el valor 0 y el valor 1, la figura resultante es una reducción de la figura original y ambas figuras están al mismo lado de centro de la homotecia. O sea, si yo tengo un triángulo aquí, no paso por los vértices, pero imagínense que eso ocurre. Si k toma valores entre 0 y 1, entonces se produce una reducción. O sea, se hace más chiquitito el triángulo. Se achica el tamaño. ¿Ya? Pero sigue siendo una homotecia directa. ¿Ok? Y se mantienen en el mismo lado. Ya ese concepto de por qué se mantienen en el mismo lado lo van a saber después. Ahora, si k es igual a 1, ¿qué es lo que ocurre? Son figuras congruentes. O sea, si k es igual a 1, ¿qué es lo que ocurre? Es la misma figura. Si k es igual a 1, es la misma figura. No hay ni aumento ni reducción. Y si k es mayor a 1, si k es mayor a 1, que es el caso que teníamos aquí, ahí k es mayor que 1, ¿ya? ¿Qué es lo que produce? Una ampliación. ¿Qué es lo que ocurría aquí? Teníamos un triangulito pequeño, la razón de homotecia es mayor que 1, ¿qué ocurrió? Un aumento en el tamaño, una ampliación. Entonces, la figura resultante es una ampliación de la figura original, y ambas figuras se encuentran al mismo lado del centro de homotecia. Ahora, tenemos otro caso, cuando el k es menor que 1. Y se produce algo similar, ¿ya? Pero la diferencia es que obviamente el k es negativo. Y se produce algo similar. ¿Qué se produce algo similar? Por ejemplo, si k es menor que 0 es una homotecia inversa. Si es mayor que 0 es directa, si es mayor que 0 directa y si es menor que 0 inversa. ¿Bien? Y tenemos también tres casos y guardan relación con los casos que tienen arriba. ¿Ya? Guardan relación con los casos que están arriba. ¿Por qué? Porque si el k está entre 0 y menos 1, ¿bien? En el primer caso, ¿qué ocurría? Una reducción. Y aquí también se produce una reducción, pero al revés. Por ejemplo, esta es mi figura. Esa es mi figura. Ya imaginémonos que queda así. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que va a quedar invertida. ¿Ya? Que esto es lo más complicado de dibujar. Sería una cosa así. ¿Ya? Sería la misma figura invertida y más pequeña. ¿Ya? Imagínense que antes teníamos la figura aquí, porque estaba entre 0 y 1, pero ahora va a estar aquí, invertida. ¿Ya? Luego tenemos el caso que el k es igual a menos 1. Si el k es igual a menos 1, es la misma figura, pero invertida, al otro lado del centro de homotecia. Si la figura está acá, la otra figura va a estar aquí. Del mismo tamaño, invertida, pero al otro lado del centro de homotecia. Y la última caso es k menor a menos 1, que en este caso va a estar al otro lado, pero invertida y más grande.
O sea, se va a producir un aumento. Por eso tienen relación con el anterior. Cuando K es mayor que 1, se produce una ampliación de la figura. La misma figura. Pero si K es menor que menos 1, se produce una ampliación, pero de la figura invertida, al otro lado del centro de homotesia. ¿Ya? Entonces vamos a ver los siguientes ejemplos. Dice, sobre el cuadrilátero ADCB, ADCB, o sea, este cuadrilátero que está aquí, ese que está aquí, esa es mi figura original, se realizó una homotesia con centro en O. O sea, se realizó una homotesia con centro en O. Ahí está el centro de homotesia. Y automáticamente, sin calcular nada, me estoy dando cuenta si esta es la figura original y la figura ahora está al otro lado. ¿Qué ocurrió? Que el K o es menor que 0 pero mayor que menos 1, o el K es igual a menos 1, o que el K es menor que menos 1. Tengo esos tres casos. ¿Por qué? Porque está al otro lado del centro de homotesia. Ya con eso lo puedo concluir estas tres posibilidades. No tiene el mismo tamaño. Se nota que es más grande. Por lo tanto, yo sé que esta era una reducción. No es. Yo sé que esta es la misma figura pero invertida. No es. ¿Qué es lo que me queda? Que una ampliación, pero invertido. ¿Ok? Entonces, ya con eso, viendo la figura, ya puedo sacar conclusiones. Continuemos. Continuó entonces, al hacer la homotesia, se obtuvo como resultado el cuadrilátero A'D', C', ¿ya? O sea, teníamos ese y resultó ese rectángulo, perdón, cuadrilátero. Entonces, ¿cuál es el valor de la razón de homotesia? El valor de la razón de la homotesia vamos a calcularlo. Y se calcula de la misma forma, pero tenemos que tener claro el concepto de que el centro de homotesia está entre las dos figuras. Por lo tanto, si el centro de homotesia está entre las dos figuras, la razón es negativa. ¿Ok? Entonces, voy a calcular la razón de homotesia. Yo tengo ese valor de aquí y este valor de aquí también lo tengo. Por lo tanto, de ese segmento lo voy a calcular. Razón de homotesia entonces aquí va a ser igual a O de prima partido en O de. Una comparación entre los tamaños, las longitudes de los segmentos sobre la misma recta. OD es 9,3. OD prima, perdón. Y OD es 3,1. Entonces, 9,3 dividido en 3,1, ¿a qué va a ser igual? A 3. ¿Ya? Pero, como el centro de homotesia está entre las dos figuras, K es igual a menos 3. Con eso, ¿de qué me sirve? Yo trabajo con el valor positivo para calcular los tamaños. ¿Ya? Ningún problema. Pero, lo importante es que el signo dice que la figura no está en el mismo lado, sino que está del otro lado del centro de homotesia. O sea, se está produciendo una figura invertida. Ese es lo importante que tiene el signo de la constante. Pero cuando ustedes calculen los tamaños y calculen los lados en este caso del cuadrilátero, o de los segmentos de las rectas, tiene que ser con el valor positivo. ¿Ya? Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice: utiliza regla y compás para explicar cómo puedes realizar una homotesia de razón 2 y centro en O sobre el triángulo ABC. Entonces vamos a utilizar GeoGebra. Entonces vamos a realizar una homotesia. ¿Cómo realizamos la homotesia? Aquí voy a utilizar GeoGebra y vamos a realizar la homotesia. Entonces lo primero que tenemos que saber es de que la razón, o sea, en este caso me están diciendo que la razón es 2, o sea que el doble, K igual 2, por lo tanto esta figura se va a ampliar el doble.
¿Ya? Entonces, primero, vamos a calcular este tamaño de aquí. Y lo vamos a copiar después aquí, sobre la misma recta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo primero? Voy a utilizar una semi-recta, o vamos a utilizar una recta porque eso es lo que estamos utilizando aquí como concepto. Ahí tenemos una recta. Ahí tenemos la otra recta. Y ahí tenemos la otra recta. ¿Ya? Entonces, desde el origen, que en este caso es el centro de homotesia, vamos a trazar rectas a cada uno de los vértices. Ahora vamos a medir. Esto es para que ustedes lo hagan con su compás en la casa. Yo lo estoy haciendo con el GeoGebra porque no puedo mostrarlo con un compás. Aquí, compás. Entonces, la abertura de mi compás va a ser eso. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo? Que ese tamaño llega hasta acá. ¿Ya? Ese tamaño se repite aquí. Por lo tanto, el punto de intersección, que es el que me interesa, desapareció el compás, vamos a... Ahí está. Entonces ahora vamos al punto de intersección, que es el que me interesa, este de aquí, ese punto. Ahora puedo quitar ese compás. Vamos a quitar el compás. Vamos a ocultarlo. Ahí está. Tengo el punto ahí. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a abrir mi compás. Posiciono la aguja del compás en la letra O. Lo abro hasta la letra B. Y después, eso mismo, coloco la aguja sobre B y con la misma abertura marco en esta recta. Y al marcar en esa recta obtengo el punto de intersección. Entonces vamos a trazar de nuevo. Abro mi compás, lo vuelvo a marcar acá y obtengo el punto de intersección. Lo tengo. ¿Qué hago ahora? Vamos a... En este caso me aparece una circunferencia. Entonces en este caso voy a ocultar esa circunferencia. Y tengo mi punto de intersección. Y ahora vamos al último. Compás nuevamente, abro mi compás con el otro segmento. Busco en donde se intersecta con la recta. Recuerden que ustedes abren el compás de este punto a este punto y luego ese mismo tamaño lo copian sobre la misma recta. ¿Ya? Y trazan un arco. Y ese punto de intersección lo marcan. Y se dan cuenta que ya tenemos los tres puntos marcados. Entonces aquí estamos haciendo una homotesia con constante 2. Con K igual 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué me queda? Es unir los puntos. Voy a unir los puntos. Ese punto con ese punto y ese punto. Y así obtengo una figura de igual tamaño, si se dan cuenta. Y vamos a chequear, porque se supone que la constante es 2. Entonces veamos las longitudes. De O a C, ahí está, 6,23. De ahí vamos a buscar que quede más notorio. Y de O hasta E, ¿ya? Está con números decimales, vamos a arreglarlo un poquito, para que quede más fácil de observar. Ahí se acerca más. Ahí se acerca más. ¿Por qué? Porque OC vale 6 y OE vale 12. Y es lo que estábamos conversando. La razón de homotesia es K igual 2, o sea, un aumento. ¿Qué aumento? El doble. Y veamos los lados de la figura, que también es importante. De hecho, si ustedes dividen estas cantidades, imagínense que OE vale 12 y OC vale 6. 12 dividido en 6 es 2.
que es la razón de homotesia. Miren, este lado vale 7 y este lado vale 3,9. Bueno, 7,8 y 3,9. Vamos a ajustar la figura para que nos queden números más exactos. Aquí, mucho más notorio. Miren, este lado vale 4 y la figura se le aplicó una homotesia de razón 2. Miren este lado, vale 8. ¿Qué ocurrió? Aumentó el doble. ¿Ya? Eso es lo que produce la razón de homotesia. Si la razón de homotesia está entre 0 y 1, va a ser una figura acá chiquitita. Y los lados y además los segmentos que están aquí se reducen. ¿Ya? Siempre en la razón. Entonces se dan cuenta que aquí aumentó el doble el tamaño de los segmentos sobre la recta. ¿Y qué es lo que provoca? Que los lados de la figura aumentan al doble. ¿Ya? Y esto lo pueden hacer con regla y compás. Para que lo puedan hacer en su casa. Entonces ahora vamos a continuar con los otros ejemplos. El siguiente ejemplo dice al triángulo ABC se le aplicó una homotesia. O sea, a este triángulo se le aplicó una homotesia. Y se dan cuenta que la figura está invertida. Entonces pues, estoy concluyendo aquí automáticamente viendo que la figura está invertida, que la razón de homotesia es negativa. Por lo tanto, el punto, ya el centro de homotesia está por aquí, por uno de estos lados aquí. ¿Por qué? Porque cuando se invierte la figura quiere decir que el punto o el centro de homotesia está entre las dos figuras. ¿Ok? Dice, ¿cuáles son las coordenadas del centro de homotesia? Entonces, vamos a ver. Voy a trazar unas rectas de ese punto a este punto. Ah, pero tiene que ser el correspondiente. Ojo ahí. SC se prima con el C. ¿Ya? Después tengo A' con el A. Siempre es con su correspondiente. Y finalmente tengo B con B' con B. ¿Y en qué punto están intersectados? Ese punto de ahí. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de ese punto? El centro de homotesia. El centro de homotesia tiene coordenadas menos 1,3. ¿Ya? Eso cuando se hace en el plano cartesiano. Y se dan cuenta que yo al inicio les dije que estaba el centro de homotesia entre las dos figuras, y eso es solamente manejando los conceptos. Por eso es súper importante que ustedes manejen los conceptos. Sabiendo los conceptos, yo sé que la figura está invertida. Esta es la figura original. Hubo una ampliación. Ya con eso yo sé que K es menor que menos 1, porque hubo una ampliación. Está invertida la figura. El K es negativo. Correcto. Y de ahí podríamos calcular cuáles son, en este caso, hasta la razón de homotesia. Pero obviamente el ejemplo no lo solicita. Lo importante es que hagan los ejercicios del texto. Si tienen dudas, pregunten. Recuerden, lo más importante son los conceptos. La parte conceptual es súper relevante. Ténganlas en su cuaderno y les va a ayudar a sacar conclusiones antes de desarrollar un ejercicio. Nos vemos, chiquillos, en la próxima clase. Cuídense.